Muy buenas noches, ¿cómo están mis hermanos? Qué bueno verles a todos, qué bueno terminar una semana más para la mayoría, quienes terminan una semana laboral e iniciamos una semana, un fin de semana en lo espiritual, aquí todos juntos como comunidad cristiana. Vamos a la palabra de Dios, acompáñame a Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Este es el tema número 10 de la serie Los valores del reino y el título es Listos para ser odiados. Listos para ser odiados. ¿Cuántos están listos para ser odiados? Tremendo tema, ¿no? Y por cierto, es una conexión con el tema que tratamos la semana pasada y con el tema que vendrá la próxima semana. Van ligados. Pero vamos a leer versículo 10 del capítulo 5 de Mateo, 10, 11 y 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, una vez más nos acercamos a ti en oración, dándote gracias por las bendiciones que tú nos das, dándote gracias por la vida que tú nos das, pero sobre todo por la vida eterna que hemos recibido de ti. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Nosotros, tus hijos, te agradecemos por esto, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos como cuerpo para alabarte, para adorarte, pero también para recibir tu santa y bendita palabra. Habla a nuestro corazón y que, Señor, estos labios que proclaman tu palabra, que sean usados para que todos podamos ser transformados por ella. Te lo rogamos en tu precioso nombre, Señor. Amén. Amén. El 12 de junio del 2016, en la ciudad de Orlando, Florida, un hombre llamado Omar Mateen entró a un bar llamado Pulse y abrió fuego, matando a 50 personas y dejando a otras gravemente heridas. Ese asesino, Omar Mateen, murió en la escena del crimen. Hace 2 meses aproximadamente, el 3 de agosto para ser exactos, en El Paso, Texas, Patrick Crusius, de 21 años, entró en una tienda Walmart y comenzó a disparar contra gente que estaba ahí, decenas de familias y otras personas que habían acudido incluso de la frontera del lado mexicano para comprar materiales y útiles escolares para el año escolar en el cual estamos. Murieron 22 personas al menos, murieron, y otros 26, incluidos niños pequeños, resultaron heridos en el peor incidente con armas de fuego que se registra desde noviembre de 2017 aquí en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los motivos de estas matanzas? Quizás tú te preguntes. El primer ejemplo que dije, el bar Pulse, Omar Mateen, el asesino, el bar en el que él entró era un bar gay, un bar de homosexuales. El padre de Omar Mateen declaró que unos meses antes del altercado, este hombre había visto a 2 hombres besándose y le había causado mucho enojo, mucha furia. Y como dato curioso, el día de la matanza era el día gay en ese bar. Por otro lado, el otro ejemplo que te puse, Patrick Crusius, autor de la matanza en El Paso, les dijo a las autoridades, porque a él lo capturaron vivo, les dijo a las autoridades, según la televisión ABC, que su objetivo era matar a tantos mexicanos como le fuera posible. Y estos son solo 2 casos relacionados con lo que se conoce como hate crimes o crímenes de odio. Según un sitio llamado Crimipedia, un crimen de odio es cualquier agresión contra una persona, un grupo de personas o su propiedad, motivado por un prejuicio contra su raza, nacionalidad, etnicidad, orientación sexual, género, religión o discapacidad. Los motivos fundamentales por los que estos crímenes se diferencian de los ordinarios son los siguientes. Número 1, la víctima tiene un estatus simbólico, es decir, no se le ataca por quien es, sino por lo que representa. Así, esta víctima podría ser intercambiable por cualquier otra que comparta las mismas características. Número 2, la intención de ese tipo de violencia no es solamente herir a la víctima, sino transmitir a toda su comunidad el mensaje de que no son bienvenidos.
Número 3, en estos crímenes suelen participar múltiples agresores, o puede ser uno también. En definitiva, los crímenes de odio tienen efectos negativos tanto en la víctima como en la comunidad a la que ésta pertenece y en la sociedad en general. Y realmente nosotros lamentamos los hechos en ambos casos, en ambos ejemplos, y oramos por consuelo para las víctimas, para los familiares de las víctimas. Pero ¿a quiénes se refiere específicamente Jesús en los textos que acabamos de leer? En Mateo capítulo 5 del 10 al 12. Recordemos que esta serie lleva un hilo, esta es la enseñanza número 10, y este discurso va dirigido a sus discípulos. Ahí en el versículo 1 de Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, dice que vinieron a él sus discípulos. A ver, véalo ahí en su Biblia, Mateo 5, el versículo 1 y 2. Dice que vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Entonces este discurso va dirigido a los discípulos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Un discípulo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es la palabra griega matetes y significa literalmente aprendiz. Cuando tú escuchas la palabra discípulo tienes que asociarla inmediatamente con un aprendiz, pero va más allá, porque un discípulo no es solamente uno que aprende, sino un partidario. ¿Se entiende lo que es un partidario? Alguien quien tiene puesta una camiseta, alguien quien representa, alguien quien defiende una idea, una tendencia, un movimiento o a una persona. De ahí que se les mencione a los discípulos como imitadores de su maestro. De hecho, la palabra cristiano, lo hemos visto ya, y es cristanoios, y es esa palabra griega que significa pequeños cristos, ¿no? Somos imitadores o discípulos de Cristo. Pero Jesús no le está hablando a cualquier discípulo, no a un discípulo de primer nivel. Un discípulo de primer nivel pudiéramos decir que es aquel quien está ahí en los pobres en espíritu, pero hemos visto que la escalera va ascendiendo, hemos visto que las expectativas de parte de Jesús para con sus discípulos se han ido elevando, el estándar se ha ido elevando. Hemos visto que el número 1 fue la pobreza en espíritu, aquellos quienes son humildes y reconocen que no tienen absolutamente nada que ofrecerle a Dios, no tienen absolutamente nada con lo que puedan agradar a Dios. Aquellos quienes son pobres en espíritu también están contritos por su pecado. Cuando pecamos, cuando ofendemos a nuestro Rey, nos dolemos por nuestro pecado y lloramos por nuestro pecado, tratamos de no volver a pecar y ofender a Dios. También un discípulo de Cristo es aquel quien es manso. Vimos que el concepto de mansedumbre consiste en dejarse moldear por Dios. Somos como barro en las manos del Señor, y ya sea que Él decida permitir que ocurran cosas que desde nuestra perspectiva no sean buenas, o permitir que vengan bendiciones, nosotros seguimos diciendo gracias a Dios, ¿verdad? Y seguimos diciéndole: Señor, gracias porque tú estás tratando con mi vida y estás formando tu carácter en mí. Vimos también que un discípulo de Cristo es aquel quien tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, quien anhela estar en la comunión con su Padre, quien anhela estar siendo expuesto a la palabra de Dios, quien anhela venir delante de Él, presentarse e inquirir en su templo. Vimos también que un discípulo de Cristo es misericordioso, es decir, que reconoce la misericordia que ha recibido de Dios y está listo para brindar esa misericordia a aquel quien la necesite, no solamente a sentir lástima por aquellos quienes le están pasando mal, sino por hacer algo e ir y aliviar el dolor de aquellos quienes le están pasando mal. Vimos que un discípulo de Cristo tiene un corazón puro, y esto no por sí mismo, sino reconoce que ese corazón puro le ha sido dado por Dios, y al estar en este cuerpo de pecado, ese corazón necesita ser llevado constantemente a aquel quien nos lo dio para que lo purifique y para que lo limpie. Y por último, al menos hasta donde vamos aquí, estoy haciendo un breve repaso, un discípulo de Cristo se caracteriza por ser promotor de paz. Ha sido justificado por la fe y ha tenido paz con Dios, y por ende transmite esa paz, promueve esa paz con aquellos quienes están en enemistad con Dios todavía. Vivir bajo estas expectativas hace distintos a los ciudadanos del reino de Dios de los ciudadanos de este mundo. Vivir bajo estas expectativas. Ya, si te fijas, no estamos hablando de ¿eres cristiano? Sí, voy a la iglesia. No, estamos hablando de todas estas cosas que yo acabo de decir brevemente, pero que hemos visto ya en 9 enseñanzas. Y vivir bajo estas expectativas nos hace distintos
de los ciudadanos de este mundo, o de los ciudadanos quienes están bajo el reino y la potestad de las tinieblas. El sistema de este mundo forma hombres egoístas, y eso lo vemos desde que hay un pequeñito y ya empieza a manifestar su temperamento. Su carácter todavía no es formado, pero empieza a manifestar su temperamento, y de las primeras palabras que los niños empiezan a decir es mío, ¿sí o no? O nada más de los míos. Y si es bilingüe dice mine. La hija de un amigo decía mío, mine, en inglés y en español, por si les quedó alguna duda, ¿no? Se empieza a manifestar el temperamento que es parte de nuestra naturaleza. Por esto nosotros enseñamos a los hijos a hacer lo bueno, porque lo malo ya viene en su naturaleza, en nuestra naturaleza. Eso ya viene en el paquete. Nadie enseña a los niños a hacer lo malo, sino que les enseñamos a hacer lo bueno. Y este mundo, como dije, forma hombres egoístas, con una tendencia a confiar en sus propios recursos. Y fíjate, voy a hacer una antítesis de todos los valores que mencioné anteriormente. Pero ¿cómo son los ciudadanos de este mundo? Bueno, tienen esta tendencia a confiar en sus propios recursos. Y sobre todo cuando se trata de religión. Cuando tú le predicas el evangelio a alguien y le dices, oye, Cristo murió por tus pecados, necesitas arrepentirte, te dice, pues yo no creo que soy tan mala persona. Es la típica, ¿no? Es más, mi abuelito era pastor, mi tío era sacerdote, y por si acaso, ¿no? O sea, tratan de estar cubiertos por los dos lados, y empiezan a presentar sus propias justicias y decir, no, mira, yo hice la primera comunión, o sabes qué, yo di una donación a los pobres, yo hice esto o aquello, y empiezan a confiar en sus propias justicias, en su propia bondad, en su propia piedad. Así es este mundo, forma gente egoísta, gente quien es capaz de sacrificar sus propias convicciones si les resulta conveniente. Conozco personas quienes decían ser de cierta religión, pero conocen a alguien y resulta que no, que ahora se cambian de religión porque conocieron al amor de su vida supuestamente. Bueno, este mundo forma esa clase de personas egoístas, quienes confían en sus propios recursos, quienes están dispuestos a sacrificar sus propios intereses con tal de recibir un beneficio personal. Vamos más allá. Vivir bajo estas expectativas no solo nos vuelven más parecidos a nuestro maestro y por ende distintos a los ciudadanos de este reino, sino además nos vuelve opuestos al sistema de este mundo. No sé si me di a entender. Vivir bajo estos valores nos vuelve más parecidos a Cristo, pero también nos vuelve diferentes a los ciudadanos de este mundo, pero además nos vuelve opuestos a los ciudadanos de este mundo y a su sistema. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 19. Juan capítulo 15, versículo 19, y después vamos a ir un par de capítulos adelante al capítulo 17. Pero el capítulo 15, versículo 19, dice así el Señor a sus discípulos: si fuerais del mundo, si fueran ciudadanos de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os ¿qué? Os aborrece. Aquí el Señor está hablándoles claro a sus discípulos. Nos habla claro acerca de las expectativas que tiene de nosotros, pero también nos habla acerca de la realidad que enfrentaremos cuando vivimos bajo esas expectativas. Dice Juan capítulo 17, versículo 14, en esta oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos, una vez más, Jesús orando por sus discípulos, dice Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ¿qué? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús, hermanos, deja muy claro que la causa de odio contra los discípulos es la justicia. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia. Jesús ya habló a sus discípulos sobre la justicia, lo vimos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y no está hablando de perfección. Quizás tú digas, no, pues es que si se trata de ser perfecto, pues no, nunca voy a ser perfecto, y es que yo soy humano. Y sí, tienes razón. Pero el hecho de que nunca lleguemos a ser perfectos en este cuerpo de carne no nos da licencia para desistir de buscar la santidad, de perseverar en la justicia. Es imposible en este cuerpo de pecado ser perfectos, pero de lo que está hablando cuando habla acerca de la justicia es de una vida que busca ajustarse a la justicia de Dios.
con la ayuda del Espíritu Santo. A eso es a lo que se refiere, que nosotros los discípulos vivimos en la justicia o tratamos de ser justos, no por nuestras obras, sino por Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Tratamos de ajustarnos cada día. Cada día que nosotros despertamos, hay algo en lo que si nosotros vamos a su palabra, el Señor nos va a hablar y vamos a tener que hacer ajustes. Y eso nunca va a dejar de ocurrir mientras que estemos en este cuerpo. Las obras justas, hermanos, han sido causa de persecución desde el principio. Desde el principio del hombre, las obras justas han sido causa de persecución. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. El apóstol Juan va a citar a los hijos de Adán y de Eva, primeros hombres, primeros pobladores de la tierra, porque decía que las obras justas han sido siempre causa de persecución. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y pregunta, ¿y por qué le mató? ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿qué? Justas, eran buenas. En el versículo 11 de Mateo 5, en donde estamos viendo, Jesús vuelve a mencionar la persecución rodeada de más detalles que vamos a ver en un momento. Por eso se atribuye a la causa de persecución como la causa de Jesús. Dice, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, pero después dice, por mi causa también. Esto es en relación con Cristo. Recordemos que el crimen de odio no es hacia la persona. Es decir, quien entró ahí al bar Paul's no entró por alguien con un nombre y un apellido, sino entró por una etiqueta, ¿se entiende? Por una causa. No es directamente hacia la persona, sino por lo que esta persona representa. Así que Jesús está diciendo, ustedes padecerán persecución por mi causa. No es por ustedes, no es por su nombre y apellido, sino por la causa que ustedes representan, por el parecido que tienen conmigo. ¿Qué tan discípulo eres de Jesús? ¿Qué tanto te pareces a Jesús? Es igual a qué tanto serás perseguido. Nosotros vivimos en un país que es nominalmente cristiano. Se dice que este es un país cristiano. Eso se dice, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tanto nos parecemos a Cristo? Aquellos quienes vivimos en este país que es nominalmente cristiano, ¿qué tanto nos parecemos a Cristo? Te lo pongo de otra forma. Si ser cristiano fuera un delito que te llevara a la cárcel, ¿seríamos hallados culpables? ¿Cuántos estaríamos ya ahí en prisión por parecernos a Cristo? Vamos a definir lo que es persecución. En griego la palabra perseguir es la palabra dioko, así con K, dioko. Y significa poner en fuga, significa ahuyentar. Para los judíos la palabra persecución, porque acuérdate que la audiencia de Jesús en ese sermón era audiencia mayormente judía, y para ellos la persecución tenía un sentido estrictamente militar. Nosotros persecución pues podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Pero para ellos persecución tenía un sentido militar, denotaba un acoso de parte del enemigo. Si tú vas a los salmos, por ejemplo, vamos al 119, ahí tengo 2 versículos en el Salmo 119, pero no solo en el 119, tú puedes ver que David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Con eso es con lo que ellos pensaban, con un acoso militar del enemigo. Salmo 119, versículo 157, dice el salmista, muchos son mis ¿qué? Mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. El versículo 161, ahí más adelantito del mismo Salmo 119, dice, príncipes me han ¿qué? Perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras, no de los enemigos ni de los príncipes, sino de la palabra de Dios. Así que vemos entonces que a la mente de ellos venía, cuando escuchaban persecución, venía este acoso del enemigo, un acoso que no era unas malas palabras, por ahí una volteada de cara o un gesto feo, sino era un ejército en contra, armado, fuertemente armado. Jesús describe varias formas en las que los impíos van a tratar de ahuyentar a sus verdaderos discípulos, porque dijimos que ser perseguido es ahuyentar, y Jesús describe varias formas en las que los impíos, los enemigos, tratarán de ahuyentar a sus verdaderos discípulos, y dice, seréis vituperados.
¿Qué significa ser vituperado? O el vituperio, ¿qué es? Vituperio es censurar, desaprobar con mucha dureza una cosa o a una persona. Eso es vituperar, es censurar, es desaprobar, pero no de manera política, no de manera amable, sino desaprobar con dureza, ya sea algo o alguien. Yo te pregunto, y yo pensaba en esto, sobre todo en esta semana en la que estamos, ¿por qué hay tanta libertad para hablar acerca de temas como el homosexualismo, por poner un ejemplo, el aborto, o de adivinación? Si tú ves los programas de televisión, ves que ahora vamos con el que dice los horóscopos, ¿no? Y le dan un espacio a quien va a decir los horóscopos. Y lo hacen, wow, sí, wow, creo que necesitábamos ya esto, ¿no? Nos animó, y Virgo, y Piscis, y ahí están bien diciendo los horóscopos, ¿no? Le dan un amplio espacio. O cuando un artista sale del closet, ¿no? Artista o político, porque ahora ya de todo, ¿no? Ya salió del closet, ¡ay, qué valiente! Hay una libertad para hablar acerca de esto, pero para la Biblia hay mucha censura. Para aquellos quienes somos cristianos, o sea, raramente vas a ver que se le dé un espacio a un predicador igual como se lo dan a alguien quien dice los horóscopos. Para los predicadores hay censura. ¿Por qué? Porque el evangelio habla de la santidad de Dios. Y el evangelio, cuando se habla el verdadero evangelio, va a confrontar y va a hacer sentir mal. Y las televisoras no quieren hacer sentir mal a nadie, quieren hacerles sentir bien. Por eso les dicen Piscis. Y a todos los signos zodiacales, pues les dan un buen augurio, ¿no? O sea, no, si te va a venir bien. Esta semana prepárate porque una decisión vas a tomar y te va a ir muy bien. Y todos salen bien prendidos, ¿no? De este asunto. Hay mucha censura para la Biblia. Y decía que en esta semana precisamente viene el caso esto. ¿Por qué? Porque no sé cuántos sabían, pero ayer fue el día en el que a los niños en las escuelas se les permitía llevar la Biblia. ¿Cuántos sabían? A ver, levanta la mano, ¿cuántos sabían? Uy, bien poquitos. Pues sí, fíjate, aquí en la iglesia nomás 2 saben o 2 sabían. Imagínate en la escuela, ¿cuántos sabían? Ayer era el día en el que los niños podían llevar su Biblia a la escuela. Y realmente pocos lo sabían. En la escuela también yo no lo sabía. Yo pregunté a mis hijos, ok, ¿y qué hicieron en la escuela? Era el día de llevar la Biblia a tu escuela. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algún desfile? ¿Hicieron algún evento especial? ¿Algo? No, nada. Pero ya viene Halloween, a final de este mes. Y vas a ver la fiesta tan grande que hacen. Y ahí sí todos van a saber y todos van a querer llevar a su hijo disfrazado de chamuco, de demonio, ¿no? ¿Te fijas cómo a lo que te estoy llevando es a esto? O sea, de que hay una gran apertura para todo lo que tiene que ver con lo de las tinieblas, con lo de la maldad, con la inmoralidad. Y hay una gran apertura. Tú escuchas la música que está hoy en día pegando en la radio y dices tú, eso es pornografía pero auditiva. O sea, de lo que habla la letra de las canciones. Dices tú, ¿cómo puede un niño escuchar eso? Pero es lo que escuchan y es lo que cantan. Íbamos a un restaurante nosotros mexicano y dejamos de ir definitivamente porque tenían videos que pasaban de música. Y no es que nos ha persinado, pero dices tú, oye, no solo lo visual, lo que habla. O sea, por todos lados los niños están siendo bombardeados por este tipo de cosas inmorales. Y dices tú, ¿por qué hay tanta apertura? Pero para el trae tu Biblia a la escuela, nadie sabe, nada más uno que otro por ahí. Y los que sabían, pues no le llevan. Entonces dices tú, bueno, pues ¿dónde vamos a parar, no? Hace unos meses mi esposa trabaja para el distrito escolar, para un distrito escolar, y tuvieron un entrenamiento de maestros. Y me platicaba mi esposa que en ese entrenamiento venía un conferencista y les daba una charla, se supone que tenía que ver con ese tema de educación para los maestros y todo esto, ¿no? Pero resulta que este conferencista que trajeron de otra ciudad llegó y más bien de lo que estuvo hablando fue de que se había casado con otro hombre, ¿no? Y les enseñó el anillo y les enseñó fotos y toda una niña él ahí hablando, ¿no? Ante ese distrito escolar, ante ese staff de maestros que iban para ser capacitados en educación. Nadie dijo nada. Al contrario, ay, qué tierno, ay, qué bonito, ¿no? Pero ¿qué ocurre o qué ocurriría si una maestra
le predica el evangelio a un niño, a uno de sus alumnos. ¿Te digo qué ocurre? La corren. ¿Te fijas? Ese es el mundo en el que estamos, ¿eh? O sea, tenemos que hablar de esto porque es una realidad. Los verdaderos discípulos son tratados con mucha dureza por el mundo, en los medios de comunicación, en los trabajos, en las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las formas de persecución que Jesús advierte a sus discípulos, una es el vituperio, la censura, con desagrado, pero otra de las formas de persecución advertida por Jesús es por medio de la calumnia. Dice Jesús: y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. A eso se le conoce como calumnia. Me voy a remontar un poquito a la historia. En el siglo II, el emperador, el clero pagano y los filósofos griegos como Luciano y Celso atacaban violentamente al cristianismo. A estos cristianos del siglo II ellos eran más bien un peligro para las ganancias de los filósofos, del clero pagano y del emperador. Y también representaban una amenaza para el prestigio de sus ídolos. Así que lo que hacían ellos era calumniar a los cristianos. Si venía una lluvia y se inundaba la ciudad, culpa de los cristianos. Si se incendiaba el Amazonas, culpa de los cristianos. Si alguien se enfermaba y había una epidemia, es culpa de los cristianos. Y tú te preguntarás ¿por qué? O sea, ¿por qué decían esto? No es que cualquiera lo decía el emperador, lo decían el clero pagano, los sacerdotes de los ídolos y los filósofos. O sea, toda la cultura de ese entonces estaba en contra de los cristianos. Y ellos decían: todos estos males nos están ocurriendo por culpa de los cristianos. Y si alguien decía ¿por qué? Es que ellos son ateos. Y tú decías: ¿cómo? ¿Los cristianos son ateos? Y alguien decía ¿por qué? Pues porque nomás tienen un Dios. O sea, A es sin y teos es Dios. Así que ellos no eran ateos, ellos tenían muchos dioses. Y los cristianos, ibas a un templo cristiano y pues no veías ni un Dios por ningún lado. Entonces decían ellos: no, pues son paganos los cristianos. Por eso nos vienen tantos males, porque este grupo de gente es gente atea que no cree en los dioses. También acusaban a los cristianos de comerse a los niños. De eso los acusaban. Claro, porque una cosa es la ignorancia y otra cosa es la mala intención. O a veces se combinan las dos cosas. Así que obviamente ellos no iban a las reuniones cristianas porque no se admitían a cualquier persona en las reuniones cristianas. Para que pudieran admitir a alguien en un culto cristiano, tenían que asegurarse primero de que se había encontrado con Cristo. ¿Por qué? Porque si venía uno de estos filósofos, se infiltraba, después causaba persecución y daño en la iglesia. Por eso había un gran filtro para que ellos dejaran ser miembro de la iglesia a alguien. Pero si alguien decía esto, era porque ignoraban cómo eran los cultos. Es porque solamente tenía información parcial y había oído por allí que se comían la sangre de Jesús y que se comían la carne de Jesús y que partían el pan y el vino y comían carne y sangre. Decían: no, estos se comen a los niños. A alguien se le ocurrió esa onda y empezó a hacerse viral la noticia de que además de ateos, los cristianos también se comían a los niños. ¿Cómo la ves? También decían que estos cristianos eran unos desenfrenados sexuales. Dices tú: eso está fuerte, ¿no? Sí, claro. En su ignorancia y con su mala intención regaban la noticia, nuevamente repito, el emperador, el clero pagano y los filósofos. Regaban la noticia de que esos cristianos eran unos desenfrenados sexuales. ¿Por qué? Porque permitían a personas de ambos sexos en sus cultos, en sus asambleas, y además se daban un beso fraternal. O sea, eso es lo que ocurría realmente. La palabra dice: saludaos con ósculo santo. Y ellos, obviamente con su mente pervertida, porque dice la palabra que el impío todo lo ve impío, ¿sí o no? Que el depravado todo lo ve por medio de la depravación, y así inventan sus calumnias. Bueno, todas estas calumnias en contra de los cristianos se alimentaban y crecían, porque puede empezar todo con un poquito y luego lo escucha alguien más y le pone de su cosecha otro poquito y se lo dice a alguien más y ese otro, y se vuelve como el teléfono descompuesto, y lo que era un ósculo santo ya se terminó siendo una orgía, ¿no? O sea, así son las calumnias. Se alimentaban, crecían, y de hecho pasaron varias generaciones hasta que estas monstruosas calumnias desaparecieran. Pasaron muchas generaciones. Así ocurre con las calumnias y con lo que se habla mal de otras personas. Eso no es todo, hermanos. La persecución por la causa de Cristo
puede ir aumentando de nivel, puede ir aumentando su intensidad, además de la censura y además de la calumnia, por si te parecía poco, también está el destierro. Por ejemplo, el apóstol Juan fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite hirviendo. ¿Te imaginas? Y no solo eso, él escapó milagrosamente, sin daño alguno, pero vemos también que la historia y la escritura nos revela que Domiciano lo desterró a la isla de Patmos. No es que el apóstol Juan estaba en una isla como que en Puerto Rico o en Punta Cana, estaba acá con un coco. No. Estaba, ¿te imaginas? Después de haber sido arrojado a este aceite hirviendo y milagrosamente haber sido rescatado, Domiciano lo destierra a esta isla de Patmos, en donde él escribió el libro de Apocalipsis. Él estaba ahí aislado y estaba, pues no precisamente en un crucero o de vacaciones. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, para que veamos cómo este nivel de intensidad de persecución pasa de la censura a la calumnia y llega hasta el daño físico y el destierro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Cobra mucho sentido esas palabras de Juan, ¿no? Cobran mucho sentido. No es que está diciendo, ay, pues me va un poquito mal, no. O sea, él está diciendo, yo soy copartícipe de ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Fíjate cómo se conecta el reino de Dios y la paciencia de Cristo con la tribulación. Va conectado. Si tú buscabas tu mejor vida ahora, mira, te equivocaste de Biblia. O sea, te equivocaste de enseñanza, porque esta Biblia, la palabra de Dios, inspirada por Dios, nos habla en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, de que el reino de Cristo, su paciencia van conectadas y ligadas con la tribulación. Dice, continúa diciendo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. La causa por la que Juan estaba allí es por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No estaba allí porque no pagó los impuestos, no estaba allí porque se robó un dinero, no estaba allí porque él tenía pornografía infantil en sus dispositivos electrónicos, no estaba allí por ninguna de esas cosas. Estaba allí, ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La persecución va subiendo de nivel y llega hasta otro nivel más, que es el encarcelamiento. Esta persecución puede llegar hasta allí. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 3, eso lo vimos ya aquí en la serie de los domingos. Hechos capítulo 4, versículo 3. Y aquí está hablando de Pedro y de Juan precisamente. Después de que ellos en el templo sanaron a un cojo de nacimiento, le dijeron, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Ellos sanaron a este cojo. Bueno, ellos experimentaron por primera vez en la historia de la iglesia esta persecución. Experimentaron lo que era padecer persecución por causa de Cristo. Dice Hechos 4:3, y les echaron mano, o sea, les dieron una buena azotada y los pusieron ¿en dónde? En la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Esta es la primera vez que dos de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, habían sido encarcelados por causa de Cristo, por el nombre de Jesús. Recuerden, el problema allí no fue que sanaron a un cojo, el problema fue en nombre de quién lo sanaron. Porque ellos decían, no, eso de que Jesús resucitó es puro rollo, no es cierto, eso se lo inventaron y todo. Y ellos allí dieron testimonio, Jesucristo hizo muchos milagros y ha resucitado. Así que en nombre de ese Jesucristo resucitado y que ascendió al cielo y de quien recibimos el poder, levántate. Así que ahí está, sí resucitó, hay testimonio de ello. Ese milagro era testimonio de que Jesús había resucitado. Y allí experimentaron ellos por primera vez lo que era ser encarcelados por la causa de Cristo. También esta persecución va subiendo de nivel hasta llegar a la confiscación de bienes. Primero vimos el destierro, después vimos el encarcelamiento y ahora llegamos a la confiscación de bienes. Un grupo de cristianos hebreos a finales del año 60, después de Cristo, padecieron bajo la persecución de Nerón. Y a ellos iba dirigida la carta a los hebreos. Ve conmigo ahí a Hebreos capítulo 10. En la carta a los hebreos se describen los padecimientos que ellos estaban atravesando bajo la persecución de Nerón.
Por eso se oye ese dicho, ¿no? Quieto, Nerón, ¿verdad? De hecho, muchos le pusieron así a su perro, Nerón, como en venganza de este terrible emperador que persiguió a los cristianos. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y está hablando específicamente de los presos a causa de Cristo, de los que habían sido encarcelados por causa de Cristo. Dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿cómo? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí estamos viendo, la escritura no lo esconde y dice: los cristianos hebreos del año 60 estaban siendo encarcelados, pero además les estaban quitando sus bienes, los estaban despojando de sus bienes por causa de Cristo. Y ellos, en vez de llorar y decir: ay, ¿por qué a mí?, ellos decían: gloria a Dios, qué bueno, Señor, que me quitaste eso, porque como que mi confianza ya se estaba poniendo en eso, pero mi confianza debe de estar en ti y en esa perdurable herencia que tengo para contigo en los cielos. La persecución va subiendo de nivel hasta llegar de la confiscación de bienes a la muerte. A la muerte. Llega hasta ese nivel. Por esto, esta bienaventuranza se ubica hasta el final. Es la última de las bienaventuranzas. Sería descabellado, hermanos, preguntarle a un cristiano que prefiere quedarse en su casa un día de reunión porque está cansado: es que estoy cansado. Siempre que oigo esa excusa digo: pues están bien sentados ahí y la silla está bien acolchonadita, ¿verdad? Así que hasta un sueñito de repente te puedes, ¿no? En lo que buscas la escritura, ¿no? Juan 3. O sea, no nos ponemos a hacer sentadillas, ni lagartijas, ni aeróbics, nada, o sea. Pero bueno, sería descabellado decirle a un cristiano quien dice: no voy a la reunión, estoy muy cansado. Oye, yo le hago una pregunta: ¿usted está cansado? La verdad, no estoy diciendo que hable por fe. ¿Usted está cansado? Pero aquí está. Unos sí, otros no, pero yo sé que más de uno aquí trabaja bajo el sol, trabaja cargando cosas pesadas, se levanta muy temprano, pero usted tomó la decisión de estar aquí a pesar del cansancio. Así que quien dice: no voy a la iglesia porque estoy cansado, me parece un poco egoísta, porque todos aquí estamos cansados, la mayoría, ¿no? Pero sería descabellado decirle a alguien de ese tipo, a un cristiano de esos, decirle: oye, ¿darías tu vida por Cristo? O sea, ya de dar tu vida ni hablamos, ¿no? O sea, no vas a la reunión porque estás cansado. No, pues ya de hablar tu vida ni hablamos. ¿O qué tal un cristiano quien, pues un hermano de la iglesia lo ofendió y dice: no, pues, córtalas, ¿no? Si te vi, no me conoces, no me acuerdo, ¿no? Me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver, ¿no? Nada. O sea, a un cristiano así, pues sería descabellado decirle: oye, ¿tú darías tu vida por Cristo? Sería descabellado, ¿no? Pero la persecución llega hasta el nivel de la muerte. Y no estoy hablando un cuento, hermanos. Estoy hablando de la realidad de lo que la palabra de Dios dice. Yo he citado ejemplos que se ubican en el pasado para nosotros, ¿cierto? Esta persecución de los cristianos en el segundo siglo, los hebreos en el año 60, estos son ejemplos que para nosotros se ubican en el pasado, pero para ellos estaban en el futuro. Jesús los estaba preparando para eso. Es más, Jesús mismo todavía no daba su vida. Jesús mismo todavía no era entregado, no era arrestado, no era crucificado. Eso todavía no estaba en su futuro, pero Jesús, en su presente, estaba en el futuro, pero Jesús los estaba preparando para eso. Pero esta es la referencia que Jesús usó sobre el pasado para con ellos. Dice el texto: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús tenía que darles un ejemplo real de algo que estuviera en el pasado, que ellos pudieran traer a su memoria. Y les dice a ellos acerca de los profetas. Bajo el reinado de Acab y de Jezabel, hubo un profeta que se llamó el profeta Elías, el más grande de los profetas. Por supuesto, el más grande fue Juan el Bautista, ahorita lo vamos a ver. Pero después de Juan, pues, ¿quién no conocía a Elías? Era el profeta más poderoso y más conocido por los judíos. Y en tiempo de Acab y de Jezabel, Elías fue perseguido. Y no solo Elías, sino también muchos otros de los profetas fueron perseguidos y murieron. Es decir, no solo fueron censurados,
no solo fueron calumniados, fueron perseguidos y muchos murieron. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Primero de Reyes, 18, 4. Solo para ver cómo es que la Biblia describe esta persecución de los profetas de Jehová. Porque acuérdate que había profetas de Jehová y había otros profetas ahí medio chafas, ¿no? Dice Primera de Reyes 18:4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Y continúa el texto, pero velo ahí en las primeras palabras. Jezabel destruía a los profetas de Jehová. El rey Acab tenía profetas de su preferencia. Eran profetas que le decían: no, mi rey, usted le va a ir re bien, vaya a la guerra porque él va a ser prosperado, usted va a ser un vencedor, usted es un campeón, es un victorioso. Y salía acá bien motivado, ¿no? Ahora sí vámonos a la guerra. Pero había un profeta en esos tiempos, otro profeta que se llamaba Micaías. Ese profeta Micaías era muy distinto a los profetas favoritos de Acab. Este profeta Micaías le decía las cosas como eran. O sea, no le ponía ni le quitaba, le decía las cosas como eran a Acab. Y Micaías, o Acab, decía de Micaías que le profetizaba mal. Decía: no, este profeta no sabe profetizar. Es que la profecía, muchos, porque la palabra dice que es para exhortación, la profecía, que es para consolación, ¿verdad? Y muchos se lo toman ahí como que no, o sea, la profecía tiene que ser algo que te haga sentir bien, algo que te anime, que te motive, que te ponga en el futuro y que te diga: no, en el futuro tú vas a ser, haz de cuenta, ¿cómo se llama el de Facebook? El Mark Zuckerberg, así toda su fortuna tú la vas a tener y vas a ser famoso y rico y te va a ir todo bien. Ay, qué profecía tan tremenda, hasta lloran. No. Y es lo que más se ve en todos lados. Alguien va a profetizar y dice: no, todo te va a ir bien, mira, no te has atrevido a soñar todo lo que Dios te va a dar y quién sabe todo este rollo, ¿no? Bueno, esos eran los profetas favoritos de Acab. Pero Micaías no era preferido por Acab. Decía: no, ese Micaías siempre me profetiza mal. Hablar de un profeta para la audiencia de Jesús era hablar de aquel quien daba un mensaje de parte de Dios. Cuando ellos escuchaban esa palabra profeta, estaban y pensaban en alguien quien hablaba un mensaje de parte de Dios. Y los profetas decían: así dice el Señor. Estaban dando un mensaje de parte de Dios. Y estos mensajes tenían un propósito, y era el propósito de hacer volver al pueblo hacia Dios. La profecía no iba necesariamente dirigida hacia el rey, sino hacia el pueblo de Dios. Ese era el propósito de ellos: hacer volver el corazón del pueblo de Dios hacia Dios, llevarlos hacia el arrepentimiento. Y este llamado al arrepentimiento, hermanos, provoca malestar en aquellos quienes quieren seguir en su pecado. Ya de por sí la palabra arrepentimiento choca con nuestra carne, no nos gusta. Y yo he hecho el experimento en otras oportunidades, y cuando le dices a alguien: arrepiéntete, como que se pone a la defensiva. ¿Yo qué me voy a andar arrepintiendo de qué o qué? ¿No? Como que, o sea, ¿por qué? Porque en decirle, o cuando le dices a alguien arrepiéntete, le estás diciendo directamente que está mal, que va por el camino equivocado, que está en un error, que necesita cambiar de dirección por completo. Y a nadie nos gusta que nos digan: estás mal. Por eso cuando alguien, por ejemplo, se tropieza y se cae, de volada se para, ¿no? Y voltea para todos lados. No nos gusta sentirnos mal, no nos gusta que nos bajen la autoestima. Y así es. Este llamado al arrepentimiento provoca un malestar, y sobre todo en aquellos quienes quieren seguir en su pecado. Así que cuando alguien te diga arrepiéntete, es aceptable en nuestra carne de entrada que te sientas mal, pero después recapacita, pensemos y digamos: creo que sí necesito arrepentirme, y démosle respuesta a Dios, porque de otra manera lo que revelamos es que queremos seguir en la oscuridad. Ahora ya sé que estoy mal y deliberadamente me quedo en mi error. Así que tengamos cuidado con eso. Nosotros, hermanos, tenemos un mensaje de parte de Dios. Vimos la semana pasada que somos pacificadores. Nuestro mensaje no es otro más que el evangelio. El mensaje de un discípulo, de un ciudadano del reino, no debe ser otro sino el evangelio.
Y debemos de ser fieles a ese mensaje, al mensaje del Evangelio. ¿Cómo? Hablándolo, pero también viviéndolo. Nuestras palabras deben de ir acompañadas por nuestro testimonio. Y otras veces lo he dicho, eso explica por qué muchos discípulos, entre comillas, no predican, porque no tienen una vida que los respalde. No predican ni a su esposa, porque su esposa dice, ay, sí, ¿a poco? Cuando realmente vivas lo que predicas, entonces te hago caso. Hay esposas quienes dicen así, o viceversa, esposos también, ¿no? Si nosotros tenemos este llamado de predicar el Evangelio y somos fieles a este mensaje, hablándolo y viviéndolo, la pregunta es, ¿seremos como Micaías o seremos como los profetas favoritos de Acab? Pues vamos a ser como Micaías. Es obvio que ser como Micaías va a traer persecución, va a traer y va a producir hostilidad en contra nuestra. Y esto es solamente un ejemplo de profetas, con lo que ellos pensaban cuando escuchaban la comparación de Jesús. Pero sin duda el ejemplo que ellos tenían, más fresco todavía que los profetas, más fresco porque era como que la noticia trending que andaba por ahí, era nada más y nada menos que Juan el Bautista. ¿Qué dijo Jesús de Juan? En Lucas capítulo 7, versículo 28, no vayas, yo te lo leo. En Lucas 7, 28, Jesús mismo dijo de Juan: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Eso dijo Jesús de Juan. Ahora sí vamos a Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, para que veamos cuál era el mensaje de Juan. Sí, es importante, ¿no? Si Jesús está diciendo no ha habido mayor profeta que Juan, pues vamos a ver qué predicaba Juan. Vamos a ver si se parece en el mensaje que nosotros tenemos. No me voy a ir con los profetas de la actualidad, porque no están. Así que vamos a hablar de los profetas de estos que están aquí, de quienes somos discípulos y quienes tenemos un mensaje. Vamos a ver cómo era este mensaje de Juan y a ver si se parece a lo que nosotros hablamos. Dice Mateo 3, 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje de Juan. Era un mensaje de arrepentimiento. Este era el mensaje, el discurso, lo que Juan hablaba. Pero ahora vamos a ver cómo era la vida de Juan. Vamos a ver si la vida de Juan respaldaba ese llamado al arrepentimiento. Juan se consideraba como alguien que no era digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de Jesús. Es decir, Juan no decía, no, claro, yo soy el superprofeta. No decía, no, claro, yo soy lo máximo. Y hermanos, no hace falta que lo digamos muchas veces. Muchas veces con tratar de sacar la paja en el ojo del hermano, trayendo a nosotros una viga así de este tamaño, estamos diciendo, yo soy lo máximo, yo soy mejor que todos. ¿Te fijas? ¿Dónde vamos a buscar el equilibrio aquí? La vida de Juan no estaba llena de un lujo como los líderes religiosos de ese tiempo. Cuando las personas, el pueblo de Israel pensaba en líderes religiosos, en escribas, en fariseos, ellos pensaban, inmediatamente lo conectaban con gente de un estatus social alto, gente que era inalcanzable, gente muy sabia y gente que tenía lo mejor de lo mejor. Pero Juan no. La vida de Juan no estaba llena de despilfarro, de lujo, como los líderes religiosos de aquel tiempo. Dice la palabra que la dieta de Juan consistía en langostas, en chapulines, para que me entiendan. No langosta, ya quisiera una de esas ahorita, ¿no? Pero él comía langostas, chapulines y miel silvestre. De esto se trataba la dieta de Juan. Y eso le daba lo suficiente como para sobrevivir. Tenía ahí la proteína, tenía ahí las azúcares, tenía lo suficiente para sobrevivir Juan, y se alimentaba así. Él no predicaba en los grandes templos o en las grandes sinagogas, no predicaba en los mejores escenarios. Juan predicaba en el desierto, donde nadie quería ir por sí mismo, pero muchos iban, sin embargo. Muchos quienes ya estaban fastidiados de los líderes religiosos que nada más andaban detrás de las viudas a ver qué les sacaban, que nada más andaban detrás de ser reconocidos, de ser aplaudidos, de ser tenidos como grandes. Ya estaban hasta acá y decían, nosotros queremos encontrarnos con Dios y estos no nos están hablando de Dios. Nos hablan de ellos mismos, de sus grandes logros,
Así que iban al desierto, a donde Juan estaba predicando, no en un lujoso templo, sino en el desierto. Juan era pobre en espíritu, tenía esta cualidad, esta virtud de los ciudadanos del reino. Él decía en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Decían, tú eres el Mesías. Y Él no dijo, bueno, pues un ratito de fama. No, sí soy. O no les digo. No, Él claramente dijo, yo no soy. Es necesario que Él crezca, pero que yo me haga más pequeño, que yo mengüe. Y Juan también llamaba pecado a lo que era pecado. Porque así ocurre muchas veces, que nosotros decimos, sí, yo creo en la palabra de Dios y el arrepentimiento y el pecado, pero cuando estamos frente al pecado de nosotros mismos o de alguien quien nos conviene, no le llamamos pecado al pecado. Le llamamos problema, le llamamos enfermedad, le llamamos de cualquier otra forma, ¿no? Pero no le llamamos como es. Bueno, Juan le llamaba pecado a lo que era pecado. Y fíjate con quién, con Herodes. Porque Herodes había tomado por mujer a Herodías, que era por otro lado mujer de Felipe, su hermano. O sea, se agarró a la cuñada Herodes como mujer. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 18, y vamos a quedarnos ahí estacionados en Marcos hasta el final. Marcos 6, 18, para que veamos que Juan le llamaba pecado a lo que era pecado sin importar quién fuera. No decir, no, es que bueno, es Herodes, ¿no? O sea, hay que decírselo de una manera bonita, o hay que decírselo de una manera poética, o no hay que decirle nada, porque pues, no. Marcos 6, 18, porque Juan decía a Herodes, así de simple, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Cómo la ves? No te es lícito. A causa de eso, de llamarle pecado a lo que es pecado, de hablar del arrepentimiento, de ser alguien pobre en espíritu, de ser alguien quien no se jactaba de ser lo máximo, a causa de eso y de llamarle pecado a lo que es pecado, fue encarcelado. Y vamos a ver cuál fue su trágico final. Versículo 21 de Marcos 6. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Ahí estaba la pachanga, ¿verdad? Del querido Herodes. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, tenía su show, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él, ahí a toda la gente rica que estaba ahí alrededor de Herodes. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras. Yo creo que ya traía unos tequilas encima, ¿no? Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. ¿Cómo la ves? Ella salió y dijo a su madre, ya tiene unos tequilas encima y me dijo esto, ¿qué le pido? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Fíjate cómo es el hombre de este mundo. Por un lado, Juan el Bautista le está diciendo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero por otro lado, una muchacha le pide esto y dice, no, tengo que cumplir mi palabra, tengo que ser lícito, hay que cumplir, di mi palabra a la chica, pues la tengo que cumplir. Continúa diciendo, no quiso desairarla, y al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Oye, qué fiestecitas estas, ¿no? ¿Te imaginas? Y mientras la fiesta, no, ve, tráeme la cabeza, y ahí en medio de la fiesta traen la cabeza. Dice, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Dice la palabra que a Herodes le caía bien Juan. O sea, a pesar de que Juan le decía sus verdades, él decía, no, pues está padre, es simpático el Juan, ¿no? Es su ropa así con piel de camello y lo que está chistoso, ¿no? Me cae bien este cuate. Obviamente no se arrepentía, no cambiaba ni rectificaba sus pasos. Pero cuando le llegó esta petición de traer la cabeza de Juan,
dice el texto que se puso triste. Dijo, uy, qué mala onda, ya no va a estar entre nosotros el Juanito. Ni modo, tráete la cabeza, ¿no? Hay que quedar bien con la bailarina. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la persecución? Para ir concluyendo. ¿Nos hemos de desanimar? Porque, hermanos, como dije, esto es una realidad. Si hay alguien aquí quien se acaba de convertir, o quien recientemente, después de muchos años de iglesia, está dándole respuestas a Dios y está viendo que hay censura, que hay murmuración en nuestra contra, que pudiera ser, yo sé de personas y de casos quienes, como han traicionado la religión de la familia, pues les quitan todo. No, ya para mí ya no eres más mi hijo, te moriste porque te vas con los aleluyas. Bueno, a lo mejor no te ha pasado, pero ¿qué harías si te pasara? Ay, no, es que mi madrecita, no, mejor ni le digo que soy cristiano, no le voy a dar un infarto y voy a vivir con la culpa el resto de mi vida. Pero Jesús, ¿qué dijo? Todo aquel que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Pero cuando vengan estas pruebas, estas persecuciones, estas tribulaciones, nos vamos a desanimar y vamos a decir, estaba mejor antes. Ya estaba mejor antes. O nos vamos a deprimir, así como Elías, ¿no? Ahí todo deprimido, dicen, ay, solo yo he quedado. Ay, que no, hombre, todavía hay muchos que no han doblado sus rodillas ante Baal. Nos vamos a deprimir así como Elías, o nos vamos a amargar. Hay muchos quienes se amargan y dicen, no, yo renuncié a todo por el Señor y mira ahora lo que me está pasando. Y nos vamos a amargar, o nos vamos a resentir en contra de aquellos quienes nos persiguen, en contra de aquellos quienes nos censuran, quienes nos calumnian. Nos vamos a amargar y a resentir en contra de ellos. Jesús no da licencia para eso. Más bien, más adelante vamos a ver que Jesús les dijo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Vamos a ver, bendice a tus enemigos, hazles bien a los que los ultrajan, a los que los persiguen. Nos vamos a amargar, nos vamos a resentir, vamos a tener sed de venganza y decir, ahora sí me las vas a pagar por todas las que me hiciste, y cuando le vaya mal, voy a hacer una fiesta. No olvidemos, hermanos, que nuestro texto base en Mateo capítulo 5 comienza diciendo, bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de la justicia. Y hemos visto que bienaventuranza es un estado de plenitud, es un estado de felicidad. Por eso aquel quien no es ciudadano del reino, aquel quien no se ha arrepentido de sus pecados, escucha esto o lee esto y dice, ¿cómo Jesús dice? Felices cuando ustedes son felices porque los persiguen y los matan y los destierran y los avientan a una olla de aceite. Están locos, sí, estamos locos. Porque el reino de la luz, el reino del amado Hijo Jesucristo es completamente opuesto al reino de las tinieblas. Por eso Pablo decía, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y sí, eso es una locura. Y Jesús dijo, bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de la justicia. En esa misma porción que leímos hace énfasis en el gozo. Es como que es un pleonasmo, porque la misma palabra bienaventurado ya habla de gozo. Y después Jesús dice, gozaos y alegraos. O sea, lo está enfatizando. ¿Por qué? No por la persecución. No está diciendo gócense y alégrense por la persecución. No está diciendo eso. Él nos da dos razones. Y la primera razón es porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la razón. Porque decir, ay, qué feliz me siento porque me persiguen, no, tampoco somos masoquistas. No es la persecución en sí la que produce gozo y alegría en nosotros, sino es el reino de los cielos lo que produce gozo en nosotros. Estamos ya en el reino de los cielos y demostramos que somos del reino de Dios porque somos perseguidos a causa de Él. Somos perseguidos y por eso demostramos que somos ciudadanos del reino de Dios. No somos de este mundo, como Jesús dijo. Por lo tanto, somos del reino de los cielos. Y hay otra cosa que es lo que Jesús está diciendo, de ellos es el reino de los cielos. Nos pertenece el reino de los cielos. Es nuestro hogar y nos pertenece el reino de los cielos. Vamos a disfrutar de la plena dimensión del reino de los cielos en el futuro. Ahora estamos en el reino, es nuestro el reino, pero en el futuro disfrutaremos del reino a plenitud. Por esa causa, hermanos, por lo que yo te estoy diciendo, el apóstol Pablo, más adelante,
pudo decirles a los filipenses en Filipenses capítulo 4, versículo 4. De hecho, Filipenses se le conoce como la causa o la carta, perdón, del gozo. Filipenses 4:4. Pablo desde la cárcel les escribía a los filipenses y les decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo la ves? ¿Por qué? Porque Pablo había recibido estas palabras de Jesús. Pablo era un ciudadano del reino y lo sigue siendo. Pablo era alguien quien había conocido a Cristo, quien tenía todas estas virtudes, todos estos valores del reino, y por esto desde la cárcel, a causa del evangelio, a causa de Cristo, él podía decirles a los filipenses: regocíjense. Y otra vez les digo, regocíjense. El Señor quiere, hermanos, que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba y no en las terrenales. Aquí en las cosas terrenales está la persecución. Aquí en este mundo terrenal está la censura, está la pérdida de las posesiones, la pérdida de personas a quienes supuestamente amamos y nos amaban aquí en esta tierra. Pero Jesús quiere que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba y no en las terrenales. Por eso la segunda razón de gozo, en donde les dice gozaos y alegraos, una es porque de ustedes es el reino, pero después dice porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. Si nosotros enfocamos correctamente nuestra mirada, no de aquí de la tierra, sino hacia lo eterno, podremos ser fieles y podremos recibir la corona de la vida. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 18. Mientras que nuestra mirada esté enfocada en esta tierra, vamos a vivir desanimados, vamos a vivir amargados, vamos a vivir con sed de venganza, vamos a vivir todos de mírame y no me toques. Pero cuando empezamos a enfocar nuestro lente a través de la palabra hacia las cosas eternas, entonces podremos ser fieles. Porque, hermano, lo acabo de decir hace un momento, hay cristianos quienes no son fieles. Y no estoy hablando de un pecado, etcétera, sino de cristianos que se la pasan allí, en la orillita nada más. Ahí en la orillita. No, yo ya soy salvo, aquí me quedo. Perfecto. Pues sí, Pablo decía, serán salvos, pero así como por fuego. Ahí nomás. Cuando sea la premiación, cuando sea la entrega de galardones, nomás los van a ver pasar. Y van a decir, ay, ¿por qué no hice caso a la palabra? ¿Por qué no di mi vida por Cristo? ¿Por qué no fui fiel en lo poco? Bueno. Pero cuando nosotros tenemos esa mirada en lo espiritual, más allá de lo terrenal, y lo levantamos, entonces podemos ser fieles. Y aún en medio de la persecución, perseveramos. Y así recibiremos la corona de la vida. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto, o sea, no cabe la menor duda, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Pablo está hablándoles a los romanos. Por cierto, Pablo llegó a Roma, pero llegó ya para ser ejecutado. Así que cobra mucho sentido y dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso Pablo podía hablar con gozo. Pablo, quien en la segunda carta a los Corintios dijo, nosotros hemos sufrido de todo, hemos sido atribulados, hemos sido perseguidos, apedreados, calumniados, de todo. Y él decía, todas estas aflicciones que hemos vivido desde que nos convertimos. Hemos visto aquí en el libro de los Hechos cómo Pablo desde que se convirtió ya estaba ciego. O sea, ya empezó desde ahí. ¿Y qué dijo el Señor? Ve, le dijo a Ananías, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre, pero es necesario que sepa cuánto va a padecer por causa de mi nombre. Así que Pablo podía decir, todas estas aflicciones de este tiempo, en esta vida, no se comparan con la gloria venidera. No se comparan con esa gloria que se manifestará en nosotros. Solo así, hermanos, solo así, con nuestra mirada en la eternidad, podremos gozosamente estar listos para ser odiados. ¿Por qué? Y otra vez lo digo, no es porque nos persigan a nosotros, no es a David Guevara a quien censuran, no es a David Guevara a quien calumnian,
es a la causa que nosotros representamos, es a la causa que yo represento. Y si me calumnian y dicen contra mí toda clase de mentiras y es por la causa de Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios. Algo estamos haciendo bien, algo estamos haciendo bien. Cuando tenemos nuestra mirada enfocada hacia la eternidad, podemos gozosamente estar listos para ser odiados. Y mira, a lo mejor ahorita estás pasando un tiempo bien agradable, pues no, todo está bien. Bueno, conforme vayas dándole respuestas a Dios en tu vida, la cosa se va a empezar a poner difícil. Muchos quienes te amaban van a empezar a darte la espalda. Muchos quienes decían ser tus compas, como ya no hay una de Tecate, ya qué aburrido. Empieza a cambiar. Pero debemos de perseverar y de estar listos para ser odiados. Te invito a que te pongas de pie. Tengo algo que quiero hacerte un llamado. Porque si te has dado cuenta por medio de esta serie y en esta enseñanza, Dios nos ha desafiado. Dios nos está desafiando. Y si tú vienes a una reunión y no eres desafiado en algo, mira, te la pasaste muy bien, nos la pasamos muy bien, pero no tuvo ningún sentido. Yo he venido a ser desafiado. ¿Tú has venido a ser desafiado? Lo estamos siendo desafiados. ¿Sabes a qué? A parecernos más a Cristo, porque no se trata nada más de lanzar desafíos. Hay lugares en donde se lanzan desafíos y te dicen: tú aviéntate por fe, compra esa casa y lo que pisa la planta de tus pies será tuyo, y por fe, y te desafío a que lo tomes. No estamos haciendo este tipo de desafíos, sino es un desafío a parecernos más a Cristo. Un desafío a parecernos más al estándar de Cristo, porque el estándar de Cristo fueron los profetas y no los falsos profetas. El estándar de Cristo fue Juan el Bautista. El estándar para nosotros de parte de Cristo fueron también esos primeros cristianos del año 60. Esos primeros cristianos del siglo II que fueron calumniados, que fueron tachados de todo. Pero sobre todo para nosotros el estándar es el mismo Cristo. Jesús dijo: si al padre de la casa le llamaron Belcebú, pues ustedes no se pueden esperar menos. Dios nos ha desafiado a parecernos más a Cristo. Así que, teniendo este desafío, yo quiero lanzar un llamado, y es un llamado al arrepentimiento. Te doy tiempo de que te ofendas después de que lo he dicho. Pero Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando al arrepentimiento para que cambiemos nuestra manera de pensar. Y si decimos: me he amoldado demasiado a este mundo, que le agrado a todos, soy cristiano pero le sigo agradando a todos, no le incomodo a nadie. Bueno, necesitamos hacer ajustes, arrepentirnos y ver en qué cosas estamos cediendo, en qué cosas estamos diciendo: aquí no soy cristiano. Soy cristiano en la iglesia, pero cuando hago mis negocios no soy cristiano. Porque todos lo hacen así, ¿no? Todos hacen sus trabajos y al fin de año, a la hora de reportar, dicen que ganaron $300 para que me regresen. Pero no, para nosotros los creyentes no hay una vida secular. El Señor está presente en todas las áreas de nuestra vida. Así que el Señor te está llamando para que cambies, para que cambiemos cualquier cosa que necesitemos ajustar y cambiar para parecernos más a Él. Y también queremos hacer una oración por aquellos quienes necesitan fortaleza en ese tiempo, quienes ya están pasando y padeciendo persecución a causa de la justicia. Esta gente quien murió en los 2 ejemplos que di al principio, pues murieron, dieron su vida, pero no por causa de la justicia, sino por diferentes cosas, unos por sus preferencias, otros por su raza. Pero nosotros somos perseguidos por parecernos a Cristo, y si tú estás padeciendo por parecerte a Cristo, queremos orar por ti para que el Señor te dé fortaleza. Cierra tus ojos, cerramos nuestros ojos. Señor, trae fortaleza a los corazones de aquellos quienes están siendo perseguidos ahora, aquellos quienes están siendo censurados, aquellos quienes están siendo calumniados por parecerse a ti. Trae fortaleza a sus vidas. Los apóstoles, cuando fueron encarcelados, ellos no oraron para que
la tribulación se fuera. Ellos no oraron para que todo les fuera bien ahora, sino oraron por denuedo. Y así mismo te pedimos, Señor, que traigas denuedo, valor a cada uno de mis hermanos para poder hablar, así como Juan, llamarle pecado a lo que es pecado. Danos denuedo y sabiduría, fortaleza en medio de este mundo que se opone a ti por naturaleza. Te pedimos, Señor, también por aquellos quienes no en esta ciudad, sino en otros lugares están siendo perseguidos. Te pedimos, Señor, fortaleza para ellos, que puedan persistir aún en medio de la persecución y del daño físico, que puedan persistir en tu camino, en tu palabra, en tu santidad. No sabemos, Señor, lo que ha de venir. Solo sabemos que ahora tú nos estás preparando para lo que venga, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ella es medicina para nuestros huesos. En algunos casos es medicina preventiva y en otros casos es medicina que cura. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a mis hermanos.